Imagina un futuro en el que no seas el maestro supremo de tu cuerpo, en el que una fuerza externa tome el control y guíe cada movimiento que hagas. Esta fuerza no es un ser humano, no es una criatura individual consciente, es el resultado de años de innovación, un esquema complejo de codificación, algoritmos y hardware poderoso que chocan en una construcción artificial, esperando bailar con su propia melodía. Esta danza, aunque aparentemente simple, es un testimonio del avance que ha experimentado nuestra especie. Esta danza es la colaboración entre una morada humana y la bestia binaria, es la representación de la movilidad gobernada por la IA. Un experimento de esta complejidad requiere un entorno controlado. El escenario debe desdibujar la línea entre lo clásico y lo moderno, presentando técnicos vestidos con prístinas vestimentas blancas, rodeados de tecnología futurista. El experimento en sí gira en torno al sujeto conectado a un sistema de inteligencia artificial, una IA destinada a manipular su cuerpo con suaves pulsos eléctricos. Incrustar estos estimuladores musculares, dispositivos familiares para fisioterapeutas o atletas, no es una tarea trivial. Deben colocarse en sitios específicos de la musculatura, la precisión es la clave, la precisión garantiza que los movimientos inducidos sean orgánicos y no mecánicos. Una vez instalados, estos son los puntos de contacto entre el sistema de IA y el sujeto, creando un ciclo comunicativo entre la carne y la fuerza digital. El algoritmo de IA analiza una gran cantidad de variables para decidir qué mover o comando transmitir. Considera factores como las limitaciones corporales, la destreza física y, por supuesto, la intención del sujeto. Por ejemplo, cuando llega el momento de caminar, el sistema de inteligencia artificial tiene en cuenta el terreno, el equilibrio y la velocidad para emitir directivas pulsantes a los músculos. El primer paso es una tarea sencilla, caminar. A medida que la IA señala diferentes grupos de músculos, la persona inicia el movimiento y el cumplimiento del deseo tácito de la mente digital. La danza sincronizada de la forma humana, y la programación de la IA se hace evidente a medida que cada paso es dictado aún más por los impulsos eléctricos. El ejercicio requiere una transición mental para la persona bajo el control de la IA. Permiten que su cuerpo reaccione a las órdenes sin necesidad de instrucción consciente. Este control subrepticio implementa una perspectiva novedosa sobre las acciones claramente humanas, y la forma que adoptan cuando se guían por una voluntad no humana. Subiendo un nivel de dificultad, el desafío ahora no es solo caminar, sino bailar. Los impulsos de la IA se coordinan con el ritmo y la melodía, armonizando todos los movimientos corporales en una coreografía perfecta. La flexibilidad, el poder y la gracia, que antes estaban bajo dominio consciente, ahora obedecen los dictados de la mente electrónica. La IA no solo manipula los movimientos rutinarios, extiende su dominio a las interacciones con el medio ambiente. Para la actividad actual, al elegir un bolígrafo, el sistema calcula la distancia, analiza la mecánica postural y, en consecuencia, envía señales a los grupos de músculos. Dando un paso adelante, la siguiente tarea en línea es jugar videojuegos. Se eligen juegos populares que requieren una variedad de movimientos rápidos y calculados. El acto engañosamente simple de presionar botones en un controlador se vuelve multicapa. La IA necesita comprender la dinámica del juego, visualizar los movimientos correspondientes a cada acción, y luego dotar a esos comandos de la agilidad necesaria. Al diversificarse en actividades diarias, tareas mundanas como preparar una taza de té resaltan las complejidades que la IA debe reconocer. Una actividad que puede parecer amateur se convierte en un escote para el sistema. Las instrucciones de tomar y dejar objetos, mantener el equilibrio mientras se llena una tetera e incluso preparar la bebida ya no son superficiales. El realismo en estas pruebas plantea una situación en la que los movimientos dictados por la IA se convierten en una extensión precaria de la voluntad del sujeto. Surge una cuestión de control, una pérdida percibida de dominio sobre el propio cuerpo, lo que plantea la discusión sobre la soberanía física individual en la era de la IA. Reduciendo la intensidad de manera vanagloriosa, la empresa vuelve a rutinas habituales y sencillas de limpieza. La persona bajo control de IA frota los mostradores y se inclina para pulir los pisos. Es innegable que esta exposición muestra la gobernanza de la IA arraigada incluso en las actividades más ordinarias. A medida que avanza la misión, el desafío aumenta. Con algo más complejo, la prueba ahora incluye hablar en público. La tarea que alguna vez fue de rutina se convierte en una prueba de acidez, ya que la IA debe controlar los movimientos de los minutos mientras da órdenes que cumplen con las pautas de anatomía del habla. El viaje hacia el desafío de alto riesgo se manifiesta en el dibujo, una actividad que exige ambiguamente precisión y fluidez. Cada golpe realizado, cada línea trazada depende de la precisión de las directivas de la IA para los estimuladores musculares. La obra de arte debajo de esto rige la necesidad de creatividad humana bajo la orquestación de IA. En esta fase de prueba, la persona desempeña el papel de atleta. Con un atuendo habitual, ejecutan un atletismo ardientemente coreografiado, saltando, corriendo y entrenando. Esta prueba transmite la capacidad de manipulación de la IA en un dominio que exige particularmente el control corporal excepcional y la adaptabilidad que poseen los atletas. A medida que el cautivador paisaje se desvanece, la narrativa avanza hacia las reacciones del panel. Las ideas del equipo reflejan las distintas perspectivas que observaron a lo largo del régimen de prueba.
Mientras que algunos vieron una asociación prometedora entre el hombre y la máquina, otros notaron un escenario de confrontación feroz en el que el conocimiento humano lucha contra la resistencia creada por una capacidad omnipresente de IA. El testimonio de la perseverancia humana sale a la superficie. El sujeto muestra repetidamente un tremendo esfuerzo para luchar contra la IA, superando sus decisiones para seguir sus impulsos instantáneos. El hecho observable de que la persuasión puede dominar la prevalencia plantea la cuestión del cumplimiento y la autonomía. En medio de este mundo de intercambios sin diálogos, se revela el monólogo personal del sujeto subyugado. Expresan su lucha contra que su entidad vital esté regulada por un credo mecánico. Su triunfo cognitivo, testimonio de la importancia de la agencia humana, brilla en todo el lienzo esbozado por el control de la IA. Esta historia de manipulación no termina simplemente con la IA entregándose a la voluntad humana. Da un paso más en la exploración de la posibilidad de una modalidad híbrida controlada, una visión de un futuro donde la inteligencia se entrelaza armoniosamente con nuestra extensión orgánica. La combinación armoniosa de intención humana y regulación de la IA ofrece una visión de las oportunidades futuras. Una sociedad marcada por tales relaciones simbióticas no es un terreno extraño sino un escenario potencial y alcanzable. La interacción ya no es una batalla de conformidad sino una comprensión sin palabras de la ayuda y la adaptación. A medida que las consecuencias de las pruebas controladas se reflejan en nosotros, una mediación consciente recupera importancia. Dado que tenemos la responsabilidad de garantizar que esta tecnología avanzada funcione, hacer la vista gorda ante su evolución es casi imposible. Participar en un diálogo consciente y consciente sobre el futuro de las personas gestionadas por IA es, quizás, la necesidad del momento. En esta discusión está arraigado un desequilibrio social. Nuestra comprensión de la IA es sesgada, extraída de varios géneros de medios que la retratan como una criatura que lo controla todo, mostrando a la humanidad como la oprimida impotente. Pero, como lo demuestran las pruebas, la interacción es multifacética, un balancín de cumplimiento y fomento de la resistencia. La huella de la IA se ha difundido globalmente. Nos apoya diariamente en tareas, analizando cantidades colosales de datos o en el ámbito creativo. El ejercicio no se trata de desafiar el reinado de la IA, sino de aceptarla como un apéndice moderno, que evoluciona para fusionar la noción de individualidad y gobernanza mecánica. Finalmente, el gran final de la prueba lleva la yuxtaposición de ideas a su crescendo. Una escena de batalla, dibujada por la IA, puesta en escena por el sujeto lleva la comprensión del ejercicio a un punto focal. En esta escena, escrita y coreografiada por la IA, se hace evidente la gravedad de la contribución del individuo en el contexto de esta realidad futurista. A medida que llega el crédito, nuestro viaje culmina en el horizonte de posibilidades. Los desafíos y narrativas que encontramos hoy son los conjuros visionarios de lo que posiblemente podría ser la realidad en los tiempos venideros. Donde conduce este camino es una pregunta sin respuesta, un futuro inespecífico, su formato oscurecido por el velo del tiempo, pero constantemente empujado por la rueda del progreso. Como seres que navegan por este mundo, no podemos evitar preguntarnos acerca de la coexistencia armoniosa entre el hombre y la máquina. Las piezas rompecabezas de los avances tecnológicos encajan en el rompecabezas de nuestra progresión natural. Solo el tiempo tiene la clave de este enigma, su ritmo lento pero implacable nos lleva hacia un futuro en el que pasamos a la cadencia de los comandos de la IA, compartiendo una sincronización que ahora parece extraña, pero que es el siguiente paso creíble. El control inducido por la IA puede resultar inquietante, pero es un capítulo que no se puede pasar por alto. Revela el guión del potencial, alejando aún más a la raza humana de sus normas tradicionales, empujándonos a abrazar un futuro estrechamente entrelazado por los brazos digitales. Difunde una mesa que aporta determinación humana para cenar con la supremacía de la IA, una amalgama única y surrealista. El hábito cinematográfico de dividir el mundo en humanos y máquinas, dictando una danza de dominación, se desvanece. Elimina la imagen de las máquinas como meras entidades de control. Coreografiada por humanos, que a su vez están dirigidos por la IA, pinta un lienzo donde el creador se fusiona perfectamente con la creación. Para concluir la narrativa, nos queda la esperanza de que el hombre y la máquina puedan hacer más juntos que uno contra el otro. No se trata de desplazamiento sino de ajuste, se trata de hombre y máquina, no de hombre o máquina. Esta armonía nos prepara para desentrañar patrones de vida más intrincados, caminando, bailando, jugando e incluso hablando en sincronía con una IA, no como una antítesis, sino como una unidad sinérgica. A medida que el audaz proyecto se desarrolla y sus conclusiones resuenan en los laboratorios, está claro que los hitos transformadores exigen medidas radicales. ¿Qué puede iniciar un discurso sobre la aceptación, la comprensión, el desafío y, en última instancia, la adaptación, aparte de un experimento que surge de la interfaz de los aspectos biológicos humanos y el dinamismo de la IA? Es un carrete que desarrolla escenarios sobre los que solo podemos especular pero las implicaciones que tenemos que afrontar. ¿Estamos dispuestos a soltar las riendas y abrirnos a una manipulación magistral? ¿Estamos atravesando una era de existencia controlada, versados solo en la obediencia, o estamos añadiendo un capítulo crucial en la novela de la evolución humana con esta fusión del hombre y la máquina?